Hola amigos de Spanglish Generation, les saluda Dai una vez más. Bienvenidos a este ratico que compartimos juntos. Como siempre digo, el tiempo es oro y que ustedes me lo dediquen a mí significa muchísimo. Me encanta que vean, que escriban, que comenten, que sigan. Acuérdense que tengo el canal en YouTube también y el que ustedes se suscriban me habilita y me ayuda a seguir haciendo contenido, y yo sé que es un contenido valioso para muchos de ustedes, así que espero que continúe siendo de valor. Y como bien saben, les he estado preparando una sorpresa, espero que les guste y con ustedes entramos al video. Bueno, bienvenidos una vez más. Como les prometí, yo estaba trabajando en una sorpresa para el Día del Padre. Estamos en la semana del Día de los Padres, que en la mayoría de los países latinoamericanos se celebra el tercer domingo del mes de junio, y yo estoy aquí con el señor Don Humberto Orruitiner. Gracias. Humberto es mi papá, es el autor culpable de esta persona. Entonces estoy muy contenta y muy orgullosa, y cuando pensaba en la primera entrevista que en realidad voy a hacer para Spanglish Generation, pensé en que la persona más apropiada para esto es mi papá. Y qué mejor para celebrar el Día del Padre. Papi es una persona que yo admiro mucho, no solamente porque es mi padre, pero a nivel humano. Es un ser humano que yo de verdad admiro por su capacidad de orden, su capacidad de evolucionar y su capacidad de guiar, de liderar. Y yo creo que muchas de las cosas que yo soy, estoy segura, son resultado de todo lo que he aprendido a propósito de su parte, y también observando y por osmosis que se le van pegando a uno las cosas. Gracias. Papi, gracias, bienvenido. Gracias, gracias. Es un privilegio para mí estar aquí. Yo sé. No pensé que ibas a hacer esto, sin embargo, aquí estoy como siempre. Yo sé. Como se dijera, al pie de la lucha, al pie de la batalla, contento de poder expresar lo que siento, ¿no? Con respecto a las preguntas que tú me traes. No sé cuáles serán, sin embargo, me siento orgulloso de mi hija Dailin. Sí, cierto, sacó algo de mí, pero también de la mamá. Así que espero y confío que este fragmento pequeño sea de gran ayuda para cada uno de ustedes. Mi papá es un pastor. ¿Desde qué año tú eres pastor, papi? Desde el año 1972. Pero yo tengo entendido que tú querías ser médico. Sí, yo me inscribí, cuando yo terminé el bachillerato, allá por los años 1969, me inscribí como estudiante de medicina. Pero por circunstancia en mi país, Cuba, cuando vieron mi nombre y leyeron la planilla de que yo era cristiano y era adventista, pues entonces no me admitieron en la escuela de medicina en aquel tiempo. No sé si ahora, creo que sí, creo que ahora pues han abierto la puerta y hay estudiantes cristianos de medicina en Cuba. Sin embargo, en ese tiempo pues yo lo que hice fue cerrar mis ojos y abrir el corazón. Y aunque me dolió mucho, no seguí la carrera, y lo que hice fue ir a la iglesia. Me dediqué allí a ser diácono de la iglesia. Recuerdo que el pastor pues me dio la responsabilidad de ser líder de los diáconos, y yo iba allí a limpiar la iglesia y demás, y así pasaron 2 años. Al cabo de esos 2 años pues se me acercó el presidente de la Unión Cubana con una carta diciéndome
quisieras ir a estudiar ministerio en el seminario. Ellos vieron que yo dejé la carrera de medicina y entonces pues me dediqué a ser diácono de la iglesia y estaba contento. Bueno, el caso fue que me aceptaron en el seminario y fui al seminario de La Habana a estudiar ministerio. Bueno, sucedió algo interesante. Yo ya tenía unas relaciones de noviazgo con mami, la que hoy es mi esposa, tu mamá. Sí. Así que ya llevaba 2 años y recuerdo, eso fue impactante para mí, que dicho sea de paso, yo creo que, estoy convencido que ese fue un llamado de Dios. Me cambió el rumbo de la medicina a ser médico espiritual. El caso es que cuando yo tomo esa carta de llamado al seminario, me pongo a pensar, ya yo llevo 2 años de relaciones de noviazgo y ahora para ir al seminario tendría yo que estar por lo menos 2 años y medio o 3 y no me podía casar. Claro. Así que por situaciones de que no había lugar, etcétera, no porque era nada de celibato o algo así. El caso es que con cierto temor oro a Dios y le digo, bueno, voy a llevarle esta cartita a la que hoy es mi esposa y que ella lo lea. Y si es de Dios, ella va a decidir si vaya o me quede en la iglesia trabajando como diácono y nos casamos. El caso es que le llevo la carta, se la entrego y la respuesta fue esta. Cuando la lee, dice, yo no soy quien para impedir un llamado de Dios. Yo te espero hasta que tú termines. Así que esa fue la voz de Dios. Claro. A través de. Sí. Así que me fui para el seminario y allí pues pasé esos 3 años inclusive y a los 3 años fue que nos casamos. Dios llama de distintas maneras. Sí. Y Dios llama siempre para salvación. Ahora, no todos cumplimos el mismo rol cuando Él llama. Claro. Algunos lo llama mecánico para que sea un buen mecánico, otros lo llama para ser pastor, otros lo llama para ser médico, otros lo llama y así sucesivamente. Claro. Así que Dios llama de acuerdo a la providencia divina y en esa providencia divina Dios habla a través de alguien o de cosas. Exacto. Y lo bonito es que cuando Dios llama, Dios hace esto. En primer lugar, salva. En segundo lugar, Dios santifica. Y en tercer lugar, Dios prepara para una misión. Correcto. Yo sí te digo que para mí es una locura el ser pastor. El ser pastor es un llamado que, como tú bien dices, es una misión, no es solamente una carrera. Y yo lo hallo como tan difícil. A mí, a lo largo de los años, me ha tocado ver a una persona que está inmersa completamente en su misión. Y cuando yo era chiquita, tú sabes muy bien que a mí me costaba mucho aceptar eso porque mi papá vivía y moría en la iglesia y con él nosotros. Yo recuerdo que mis siestas eran en los bancos de la iglesia y muchas veces uno decía, pero caramba, todo el mundo tiene vidas normales. Todo el mundo tiene vidas normales. ¿Por qué mi papá tuvo que ser pastor? ¿Por qué mi papá no pudo ser un papá normal que puede llevar uno al parque cuando uno quiere, que puede ir a las cosas de la escuela cuando uno quiere? Porque siempre hay un enfermo que está llamando que le hace falta que vaya el pastor. Siempre hay una gente que le duele una muela y el pastor tiene que ir. Siempre hay un estudio bíblico. Entonces, a lo largo de mi niñez, los niños, lógicamente, es difícil entender. Y no solamente los pastores tienen ese tipo de demanda en su misión. Médicos tienen esa demanda también, que están simplemente dedicados. ¿Cuán difícil tú crees que es o fue para ti balancear
o hacer ese equilibrio entre la misión y la casa? Porque todos éramos parte de... Bueno, debo confesarte que fue y es difícil para mí, especialmente con la dedicación y hasta cierto punto, como tú dijiste, con la locura del Evangelio. La locura del Evangelio en el tiempo mío, aunque debe ser en todos los tiempos, en el tiempo mío era de esta forma: Dios, iglesia y familia. Que no está bien. Debe ser Dios, familia e iglesia. Pero en los libros míos de aquel tiempo, indiscutiblemente era Dios, iglesia. De tal manera que yo confieso que no fue fácil ni es fácil. Sin embargo, hay que pedirle a Dios una claridad y una forma de sopesar las cosas de tal manera que la prioridad de la familia ocupe su lugar. Claro. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque la familia, Dailin, es en realidad la que va a estar contigo siempre. La que Dios puso ahí. La que Dios puso ahí, exacto. Y por la iglesia, nosotros como pastores somos como aves de paso. Es decir, que hoy estamos aquí, mañana estamos allá. No estamos en un lugar fijo, pero la familia va con uno. Fue difícil, realmente fue difícil. Y creo que es difícil. Sin embargo, para esta nueva generación, creo que puede medir mejor ese balance que tú estás hablando. Creo que esa prioridad de Dios, hogar e iglesia debe estar siempre latente en cada ministro del Evangelio. Bueno, nos quitamos el saco porque hace un calor aquí afuera. Mucho calor y humedad. Ok, yo estoy acostumbrada a ver a mi papá siempre con saco y corbata. Es muy raro que mi papá, ahora que está retirado, como que él usa pullovers y muy rara vez jeans, pero papi, yo recuerdo que él en la casa fregaba los platos y todo con su corbata y todo. Si yo me acuerdo que yo era chiquita y yo ayudaba a fregar los platos y me mojaba todo y mi papá decía, pero mira, yo con cuello y corbata y friego los platos y no me mojo. Claro, imagínate tú si yo tenía un tamaño así. Bueno, papi, yo sé que es difícil elegir un momento específico, pero un momento en la historia de tu carrera que tú hayas dicho, esta es la razón por la cual yo hago lo que hago y que te haya dado como un sentido de wow. Sí, son muchas iglesias donde he visto la mano de Dios. Bueno, en todas he visto la mano de Dios, pero me impresionó mucho cuando la División Interamericana nos llamó a trabajar a Santiago de los Caballeros, a la Iglesia Central de Santiago, y me explicaron una situación difícil que había allí. Yo me pregunté, ¿y por qué me escogen a mí para eso, no? Porque yo sé por qué. Bueno, pero yo me lo preguntaba siempre. Nunca he creído que he sido capaz para realizar las cosas. El caso es que fui, me explicaron, pero no me explicaron todo. Los dirigentes de la división en aquel tiempo, pues me dijeron lo que ellos entendían y me dijeron, tú eres el hombre que vas a ir si deseas aceptar el llamado. Acepté el llamado, fuimos a Santiago de los Caballeros. El primer sábado que llegué allá con los dirigentes de la asociación, pues me impresionó la iglesia, una iglesia grande, en aquel tiempo eran unos 1.200 miembros. Yo cuando me paré a predicar, miré la parte de abajo, luego la parte de arriba y dije, wow, muchas personas aquí.
Dios me ayudó en la predicación, indiscutiblemente, pero cuando terminé de predicar, sentí temor, porque pude ver y sentir la situación de la iglesia, que era bien complicada, porque había una disidencia, inclusive había una división en la iglesia, y yo dije, Señor, yo no soy capaz de resolver esto, yo no puedo. Llegué a la casa, en ese tiempo estábamos viviendo en la asociación, allá en los cuartos, en la segunda planta, y recuerdo que me tiré de rodillas y le dije al Señor, no puedo, yo no me levanto de aquí hasta que tú no me digas que estarás conmigo. Y sentí que él estuvo conmigo en la oración. Así que me puse de pie, y para no ahondar, porque la historia es larga, en menos de un año, esa dificultad de disidencia y de problema y de división en la iglesia se habían terminado. Yo no lo terminé, Dios lo terminó. Y para mi asombro, uno de los principales disidentes de allí era médico. Y con el tiempo ese médico se defraternizó. Y al cabo del tiempo su servidor lo bautizó. Y fue el médico de cabecera de mi familia. Y en un año nosotros allí bautizamos, y cuando digo nosotros, porque no fue una obra mía, fue una obra de equipo, fue una obra de la iglesia y del Espíritu Santo, bautizamos solamente en la iglesia central unas 302 almas. Y como la iglesia central tenía un distrito que se componía de 12 iglesias más, quiero decirte que tú no lo recuerdas, quizás porque tú eras muy pequeña, pero la asociación me asignó ser coordinador del área metropolitana. Y yo tenía que ver con la iglesia central más con las 12 iglesias más. Menos mal que habían pastores allí en cada iglesia, ¿no? Claro. Habían ministros en esa iglesia, muy buenos, por cierto. Pero bueno, en sentido general, tanto el distrito completo junto con la iglesia central bautizamos unas 1.300 almas. Yo recuerdo, eso es una experiencia muy poderosa, y yo recuerdo nuestra estadía en República Dominicana con mucho cariño. Claro. De hecho, hasta el sol de hoy mucha gente piensa que nosotros somos dominicanos. Quiero contarte algo. Cuando yo venía aquí a Miami, procedente de Santo Domingo, cuando yo regresaba a Dominicana, la aeromoza empezaba a repartirle a los extranjeros las tarjetas, tú sabes, de aduana y pasaba por donde yo estaba, pasaba para acá, pasaba para allá, pasaba para acá, y no me daba a mí la de extranjero. Entonces yo la llamo y le digo, mire, deme una tarjeta porque voy a tener dificultad en la aduana. Y entonces me decía, pero usted no es dominicano. Digo, no, yo no soy, parezco dominicano, pero no soy dominicano. Pero como si fuera, porque con mucho orgullo a mí no me molesta que me confundan. Sí. En los santiagueros, en Santiago de Cuba, nos parecemos mucho hasta en la forma de hablar con los dominicanos. Sí, recuérdate que nosotros somos de Santiago de Cuba. Claro. Natural de Santiago de Cuba. Y Santiago de Cuba y Santiago de los Caballeros es prácticamente la misma cosa. Correcto. Así que cuando llegamos a Santiago de los Caballeros fue como sentirnos un poco como en casa. Como en casa. Y nos trataron como en casa. Sí. Es decir, que fue maravilloso el trato en cuanto a trato se refiere. Quiero decirte que aumenté más de 30 libras. Claro, a base de mangú con queso frito. Mangú con queso frito, desayunos extraordinarios. Es verdad que las fotos de Santo Domingo, mi papá siempre tiene la carita un poco más llena. Bueno, Santiago para mí es una iglesia maravillosa. Sí. Y los hermanos de Santiago para mí forman parte de mi corazón, tú sabes. Aún me
relaciono con ellos, los llamo a algunos me llaman, etcétera, ¿no? Pero bien, Dailin, lo más importante es que la iglesia se unificó. Las finanzas se arreglaron. Dios permitió que de la iglesia central de Santiago de los Caballeros se formó 4 congregaciones. Esa iglesia de 1.200 miembros formó 4 congregaciones en tan poco tiempo. Dio hijos. Hato de Yaque, Sabana Iglesia, La Otra Banda y Bellavista. Tú sabes, ahí están las iglesias, maravilloso, ¿ves? Así que eso fue impactante para mí. Claro. Cumplida la misión, es decir, Dios puso su mano. Vi la mano de Dios trabajando en Santiago de los Caballeros y eso me ratificó. Claro. Tú sabes, me impactó mucho porque nunca yo había tenido una iglesia de 1.200 miembros. Y una iglesia agresiva, una iglesia fuerte. Y hablando de la cantidad de personas, el reto de administrar tanta gente. Oh, sí, claro. Es súper abrumador porque estás administrando personas que todos tienen liderazgo en sus propios, en sus departamentos, tienen forma de pensar diferentes, culturas diferentes, especialmente aquí en Estados Unidos, donde todos vienen de lugares diferentes, costumbres, culturas, comidas. Es todo un reto manejar, administrar congregaciones, y cuando son así de grandes, me imagino que eso... Sí, pero gente maravillosa y una iglesia llena de profesionales. Sí, yo me acuerdo. Estamos hablando de uno de los mejores odontólogos de Santo Domingo, era miembro de allí. Entre paréntesis, mi amor por Juan Luis Guerra nace en la iglesia central de Santo Domingo. A Juan Luis Guerra nosotros lo vimos allí en una boda, ¿te acuerdas? En una boda, sí, yo fui el invitado a esa boda. Casé a una familia a una muchacha de Santiago de los Caballeros, sí, y el joven era de Canadá. Yo me acuerdo. Entonces eran familia de Juan Luis Guerra. Recuerdo que cuando yo estoy casando, tú también participaste. Yo no sé si eran familia, pero yo me acuerdo que yo participé de la boda, pero después fuimos a la recepción y Juan Luis Guerra estaba tocando en la recepción. Sí, en la recepción. Y entonces yo me acuerdo que todo súper lindo, pero Juan Luis Guerra nosotros esperando que viniera Juan Luis Guerra, ¿no? La fiesta, la pachanga. Y entonces nada, y no pasaba nada, y de pronto, bueno, ya hay que irse, era tarde. Y entonces nosotros cuando estamos yéndonos, allá se oye el merengue andando y esperaron a que se fuera el pastor para formar la fiesta. Sí. Nosotros esperando, caramba, ahora, ¿cuándo vemos a Juan Luis Guerra ahí? Para que tú veas, yo recuerdo que yo estaba oficiando la boda y estaba Juan Luis Guerra allá parado, sí, al final, bien alto. Entonces, pues, dije, bueno, mira a Juan Luis Guerra acá. Así que la iglesia central tiene para mí un lugar en mi corazón. Sí. Papi, ahora yo me acuerdo que yo desde chiquita siempre vivía apegada a papá. Dice mi mamá que yo no salía, que tú no podías salir sin que yo no quisiera ir contigo donde tú ibas a ir. Es verdad, es cierto. Y cuenta a las personas que no conocen la historia la vez que yo me caí de la bicicleta contigo. Oh, sí. Como yo estoy viva de milagro. Sí. Te hice un asiento porque como quería siempre estar conmigo y yo no podía estar en casa, entonces pues te hice un asiento y te puse al centro y te llevé a una de las iglesias del distrito. Esto es en Cuba. Eso es en Cuba, allá en el distrito de Sola, Camagüey. Entonces te iba a llevar a una iglesita que se llama La Gloria, no sé si existe todavía. Hay que subir un cerro o una loma, como se le dice, con piedra y demás. Así que yo fui, allá tú estabas con los muchachos y te sentabas siempre en la primera banca. El caso es que cuando terminamos, te monté otra vez en la bicicleta. ¿Qué edad tenía? Tú tendrías... unos 3 añitos. Chiquita.
chiquito, unos 3 añitos. Y recuerdo que cuando bajábamos a la loma, una recta para llegar al pueblo de Sola, Camagüey, la bicicleta pues patina con una piedra y se me va de lado, y en eso tú también te vas. Y te vi rodando por la loma y yo ya decía, se me mató mi hija, ¿y qué le digo? ¿Qué le digo a la mamá? Pues yo pensé eso, ¿qué le digo a la mamá? ¿Qué le digo a la mamá mía? Y cuando llegué a donde tú estabas, Dailin, pues estaba empolvada y todo, pero ni un rayoncito. Fue impresionante para mí. El susto más grande que yo pasé fue verte rodando por toda loma abajo y bicicleta y yo también, pero que no te sucedió nada. Los ángeles de Dios te cuidaron y me cuidó a mí también. Claro. ¿Sabes? En esa ocasión. Son muchas experiencias, papi. Son muchos años de vivencia. Pudiéramos pasarnos todo. No, podíamos hacer un en vivo y estar aquí todavía, horas. Todavía, pero Dios ha sido maravilloso. Sí. Si yo te fuera a contar lo que pasó en Cuba, lo que fuera de Cuba, inclusive, lo que ha pasado, lo que yo pasé en el distrito de Fort Myers y Naples, lo que sucedió en Sola, lo que sucedió en Kendall, el milagro, que por el trabajo sistemático, de una forma maravillosa, la iglesia pues trabajó de una forma arrolladora y se consiguió la iglesia que hoy existe ahí en Sunset y la 125, el templo. Eso fue tan maravilloso. Acuérdate, la iglesia de Kendall no tenía para hacerle frente a eso. No, la iglesia trabajó duro, la gente pero la iglesia trabajó duro. Y la tesorera fantástica. Sí. La tesorera fantástica. Cuando uno hace su parte, Dios hace el resto. Sí. Una tesorera, tú sabes, maravillosa. Y los colectores. Los colectores ahí. Y el que no pudo hacer nada, hizo. Porque empezó a orar. Así mismo. Tú sabes, es decir, que todos colaboraron con un granito de arena. Y la iglesia se compró. Es que son tantas cosas, papi. Pero, ¿cómo tú hiciste frente? Porque estar en una posición de liderazgo, siempre hay mucha gente que te quiere, que te apoya, que se solidariza contigo, ¿me entiendes? Ahí está al pie del cañón. Pero también hay una porción de personas, no solamente los pastores, toda posición de liderazgo. Hay gente que te ataca. A veces no es ni posición de liderazgo, pero siempre en la vida hay un bando que juega contigo y un bando que juega en contra. Sí. Y cuando uno es un líder, en una posición, especialmente un líder espiritual, siempre hay un bando que juega en contra muy fuerte. ¿Y cómo tú le hiciste frente a las personas que criticaban, que se interponían en los planes cuando tú tratabas de desarrollar planes, las personas que iban un poquito más allá para hacerte la vida un yogur, como por decirlo así? Ese tipo de gente que se encarga simplemente de no ser tan placenteros y de hacer la vida un poquito más difícil para todos. Eso los hay en todos lados, iglesia, no iglesia, los hay en el trabajo, los hay en la escuela, los hay donde quiera, los hay a veces hasta en las mismas familias. Entonces, ¿cómo tú le haces frente a eso y cuál es tu consejo para lidiar con ese grupo de personas que siempre juegan en contra cuando uno está tratando de llevar a cabo algo importante? En primer lugar, tratar de ganarse su amistad, hablar con ellos, no darle la espalda, hablar con ellos, hacerle ver cuál es el plan, porque siempre el pastor debe tener un plan visionario. Sí. Vaya, que sea respetable, porque si no es respetable, imagínate, pero que sea respetable, y ponerlo sobre la mesa e invitar inclusive a esos que están en contra, vamos a llamarle así, y entonces escucharlo también. Una vez que se escuche la variedad de pensamientos y de ideas, incluyendo esos que están en contra, entonces se toma una decisión general. Claro. Y eso pues ayuda al pastor a no tomar una decisión él, sino que sea un conjunto que la tome, y eso lo hace a él
diríamos, o lo protege en contra de una crítica acérrima de las personas que les gustan criticar y demás. Pero yo creo que lo que hay que hacer es involucrarlo. Si ellos no quieren, no quieren. Pero llevar un plan específico y un plan general y darlo a conocer. Que el pastor no trabaje solo. Eso es lo que yo haría. A mí me causa conflicto lo que estás diciendo porque, por ejemplo, y entiendo que lo dices porque en realidad tú como pastor, ese es lo difícil del trabajo de un pastor. Un pastor es un pastor para las personas que lo tratan bien y los que no. Sí, es pastor para todos. Por eso, o sea, no es un pastor no para es el que me cae bien ni el que me cae mal. Entonces, el asunto es que, por ejemplo, a mí una gente me critica o me causa 2 problemas, yo a los 3 días ya lo estoy bloqueando y ya yo no quiero saber más nada. Por eso no eres pastor. Tan sencillo. Por eso, a mí me dan 3 problemas, me complican demasiado la vida y yo no tengo tiempo para lidiar con eso. Entonces, por eso yo encuentro que el trabajo es un pastor de rebaño. Es un rebaño. Entonces, a la que está aquí y a la que está allá, ni quebrada, ajá, a la que se va del hato de las ovejas, tú sabes, no es así. Sí. Ahora, si el pastor va a ser pastor solamente de aquellos que le caen bien, que se portan bien, o que siguen su dictamen, o que tristemente, tú sabes, son fuertes en algunas cosas de economía, vamos a llamarle así. Sí, eso es triste. Hay de eso. Tú sabes, y entonces los que tienen más dinero son los que los favoritos. Eso es tabú. Yo creo que el verdadero pastor es pastor del más simple de la iglesia hasta el mayor de la iglesia, hasta el más poderoso de la iglesia. De igual manera para todos. De igual manera para todos, como lo es Cristo para todos. Ese bueno, el gran pastor. Bueno, ese es el gran pastor. Y es así como debe ser. Dice, y el gran pastor su vida da. No por algunos solamente, sino por todos. ¿Te das cuenta? ¿Cuán difícil es eso? No, demasiado. Tanto que no todo el mundo está hecho para cumplir una labor así. Oh, claro. Porque realmente yo no podría hacerlo. A mí usted se me complica. Y hay quienes se te convierten en enemigos. Y dice nuestro Señor que orad por vuestros enemigos. Ahora, sí, yo oro. Sí, pero yo oro, pero de lejos. Sí, es algo que hay que pedírselo a Dios. Sí. Tú sabes, hay que pedírselo a Dios porque es innato en él. Pero es un don, ¿sabes? Es un don que se cultiva. Y hablando de dones, papi, ¿cuán gratificante ha sido a lo largo de tu carrera y de esta misión tan importante ver personas que tú llegas a un lugar y tú los ves crecer de una manera no solo espiritual, sino que le das la oportunidad de hacer algo y después ves que vuelan por sí solos y se convierten estelares en algunas cosas. Y o sea, eso tiene que ser lindo, ¿no? Sí, mira, tú quieres saber si tu corazón está bien espiritualmente. El estetoscopio de la vida del cristiano es el corazón. Si tú ves que el otro progresa y si tú le has ayudado y progresa y tú te sientes contento, entonces tu corazón está bien. Claro. Tú sabes, pero si tú orgullo, te sientes, felicidad porque otro progresa, por el bienestar, lo ayudé y a pesar de eso, pues tú sabes, claro. no progresó. Claro. Progresó. Así que el ser pastor es algo tan maravilloso, pero requiere una dedicación y una entrega. Requiere sumisión, requiere sacrificio y requiere relación. ¿Tú sabes? ¿Con quién? Con Dios. Es difícil, pero es lo que es el pastorado. Yo me acuerdo, papi, que una de las cosas que tú siempre hacías cuando llegabas a una iglesia, y yo veo que a ti siempre te mandaban a iglesias que tenían algún tipo de dificultad, y ahora entiendo por qué, porque cuando ya uno es adulto empieza a entender a los padres y conocerlos mejor, se da cuenta que el porqué de las cosas. Mi papá es una persona que tiene una capacidad muy, muy grande de planificar.
Y cuando usted planifica y tiene paciencia para llevar un plan a cabo que involucre a las personas y que todo el mundo colabore con el plan, se logran cambios. Y él tiene esa personalidad. Y siempre lo enviaban a lugares donde había ciertos conflictos. Y yo decía, pero otra vez el problema es que este hombre no lo puede mandar a un lugar tranquilo. Y nada, pero yo veía que papi, tú siempre sacabas una estudio de los talentos de las personas. Sí, eso lo hice siempre. Para ayudar a cada cual como que a descubrir en qué era bueno y saber dónde ponerlos. Y yo vi muchas personas que empezaban de alguna manera quizás con un poquito de pena, con un poquito de qué sé yo, y después tú los veías crecer y tú decías, caramba. Sí, porque descubrieron su don. Exacto, descubrieron su don, y eso es súper importante, porque en la vida no hay nada más lindo que descubrir lo que a ti te gusta, en lo que eres bueno, y tener la oportunidad, la plataforma de desarrollarlo. Claro, claro. Y la iglesia le da eso a muchas personas. No todo el mundo puede ser pastor. No todo el mundo puede hablar en público. Right. No todo el mundo toca puerta. ¿Tú sabes? Sí. Pero hay alguien que va a ver a un enfermo. Claro. Sin hablar. Exacto. Y tiene ese don. Así que nada, está el don de la misericordia, tú sabes. Que es un don. Que es un don. Sí. Que es un don. Y es verdad que es una labor muy importante esa, y ahora yo comprendo también que parte de mi formación fue la escuela que tuve acá, y a pesar de lo difícil que haya sido en mi etapa de ¿por qué mi papá tuvo que ser pastor? Resulta que fue la mejor etapa de mi vida, es vivir en la casa de un pastor y ver en primera fila la misión, cómo se desarrolla, lo bueno, lo malo, y ver la dependencia espiritual de una congregación que en realidad te ve como su líder. O sea, eso es una responsabilidad súper grande. Tú sabes, Aileen, una de las cosas que yo he tratado de vivir en mi vida cristiana, no vamos a llamar ya pastoral, es ser en la iglesia lo mismo que soy en la casa. Yo siempre traté eso, de que cuando mi familia me viera predicar, no fuera yo diferente en la iglesia que en la casa. Porque hay muchos que son diferentes, claro, tú sabes, en la casa y en la iglesia. Exacto. Así que, ¿por qué? Porque es que me sentía mal con Dios, no con la gente, con Dios. Además, le estaba faltando el respeto a las personas. Correcto. Tú sabes. Así que eso es lo que... Claro, no soy perfecto. Nadie. Porque el llamado a la santificación no te hace santo. No. Pero tú entras en el proceso. Tú sabes. Te va ayudando cada día. Right. Porque es un proceso diario. Tú sabes. La santificación no es de inmediato. La santificación es un proceso y el llamado implica santificación. Entonces, lo que quiero decirte es que esta escuela, me alegra que tú hayas dicho eso, porque no creo que me ha sido fácil. No, yo sé. A veces las garras del león, tú sabes, quiere salir y el león quiere rugir, pero siempre hay un temor de Dios y un llamado que tú sientes acá a la santificación. Ah. Y eso viene desde que Dios te llamó. Correcto. Tú sabes, y eso yo lo he sentido y eso es lo que he tratado de transmitir. Tú bien sabes que yo no soy perfecto, ¿ves? Pero he tratado de hacer lo que yo pueda hacer con la ayuda de Dios. Así mismo. Y yo creo que siempre la mejor intención es lo más importante, y el reconocer de que uno tiene siempre mucho campo por trabajar en el ámbito espiritual y personal, y que nunca es tarde, que uno siempre tiene la oportunidad de seguir creciendo, de seguir mejorando, y Dios siempre tiene la misericordia eterna para darnos la oportunidad. Así es. En cualquier momento. Papi, yo estoy súper agradecida que tú hayas estado conmigo. Esta es mi primera entrevista para mi canal, para la página. Estamos creciendo todos los días. Son muchas personas las que la verdad apoyan, y yo me siento muy contenta porque son personas que están alrededor del mundo. Algunos las conozco, algunos no,
pero si hay algo que yo he aprendido de ti y de mi mamá es siempre usar tu tiempo y tu talento para aportar algo positivo. O sea, siempre lo que quizás a un tiempo que te podías dedicar a algo diferente, dedicarlo a hacer algo productivo, dedicarlo a hacer algo positivo y algo que ayude a otras personas, que pueda ayudar a otras personas a ver panoramas diferentes, a sentirse de maneras diferentes, a explorar ideas, a explorar formas de ser mejores. Y entonces yo estoy muy contenta porque he podido compartir este tiempo con mi papá. Papi, gracias. De nada, es un privilegio para mí y un gozo. Que tú seas nos parecemos, sí, nos parecemos bastante. Siempre dicen que yo me parezco a mi papá, pero también me parezco a mi mamá. Bueno, muchas gracias a ustedes, papi, gracias por estar conmigo y hasta la próxima, nos vemos.